Bien, pues ahora le aprecio mucho al doctor Hugo López-Gatell que me haya aceptado esta llamada, sobre todo hoy que se dan estas tres versiones del New York Times, del Wall Street Journal y del periódico El País, que coinciden en un señalamiento y en una acusación. Doctor, muy buenas tardes, en el sentido de que ustedes en el gobierno están ocultando las cifras de contagiados y de muertos. Muchas gracias, Joaquín. Efectivamente, nos llama la atención esta aparición sincrónica, no sé si coordinada, pero por lo menos sincrónica, de tres notas que parecieran estar encaminadas en el mismo mensaje, y también la muy pronta, casi inmediata amplificación de estas notas en las redes sociales por personajes que en las últimas semanas, en particular la más reciente, han estado empeñados en desacreditar el trabajo técnico que hace el gobierno de la República. Ahora, ellos hacen sus cálculos e insisten, digo, en notas por separadas, publicadas el mismo día, además de nada menos que el New York Times, el Wall Street Journal y El País, de que aquí hay un ocultamiento. ¿Usted lo niega rotundamente? Sí, por supuesto, y no solo no solo ahora que me lo pregunta, hemos venido explicando continuamente en qué consiste la vigilancia epidemiológica, cuáles son sus propósitos, cuáles son sus mecanismos, cuáles son sus reglas. Todo esto es absolutamente transparente, está a disposición pública. Por ejemplo, un elemento que es histórico es que nosotros ponemos a disposición del público la base de datos completa de la vigilancia epidemiológica, tal como surge. Simplemente se le quitan nombres e identificadores personales por razones obvias de respeto a la confidencialidad de las personas, según lo manda la ley, pero cualquiera que quisiera hacer análisis complementarios, alternos, con metodologías diferentes, tiene a disposición exactamente la información que tiene el gobierno federal, y también no perder de vista, y lo hemos aclarado en innumerables ocasiones, que es información que producen los gobiernos estatales. Nosotros no generamos información en el gobierno federal, nosotros la integramos y la analizamos para los fines de vigilancia epidemiológica, pero todo mundo puede hacer uso de esa información y proponer. Yo siempre veo con optimismo que la intención de fondo que puede estar detrás de la mayoría de las personas que emiten una reflexión, incluso una crítica, es proponer para mejorar las cosas. Entonces, si alguien tiene alguna evidencia de que pudiera haber un reconocimiento incompleto de la realidad epidemiológica que inhiba la posibilidad de tomar decisiones importantes para el manejo de la epidemia, pues estaremos muy gustosos de escucharle, de conocer cuáles son sus propuestas alternativas y en su momento de integrarlas. A ver, doctor López-Gatell, dicen que no están capturando los datos de los laboratorios privados, que hay 32 laboratorios estatales de salud pública, hay cerca de 50 privados que hacen pruebas, pero aparentemente no se registran todos los resultados. ¿Esto es así? Quien lo vea de esa manera, creo que no conoce o no quiere conocer la manera en que funciona el mecanismo de vigilancia basado en el laboratorio. Está escrito, está de acceso público, las reglas de operación, y que fue en su momento concertado desde enero de 2020, precisamente con las asociaciones de laboratorios privados. Esto lo acabo de comentar, me parece que ayer o anteayer, en la conferencia nocturna. Lo resumo. Desde el inicio nos pareció importante que las entidades privadas que realizan diagnóstico por laboratorio pudieran hacerlo y pudieran contribuir al esfuerzo de manejo de la epidemia. Por esa razón, y esto es una lección aprendida de la pandemia de influenza 2009, les convocamos para ponernos de acuerdo y poder operar con dos condiciones fundamentales y únicas. La primera, que todo laboratorio privado que quisiera hacer diagnóstico lo hiciera con calidad, es decir, tenía que ser una prueba técnicamente competente. Y lo segundo, que se comprometieran con la vigilancia epidemiológica. Y hay un compromiso moral, pero obviamente no nos corresponde a nosotros poner límites, y es que no lucraran con el diagnóstico por laboratorio. Estas pruebas cuestan en promedio 2,100 pesos, y hemos visto cómo laboratorios privados las venden hasta en 7,000 o 10,000 o 15,000 pesos. Pero bueno, esa es otra historia.
En términos de la vigilancia epidemiológica, la manera en que han funcionado estos laboratorios, que progresivamente se fueron incorporando al proceso conforme fueron acreditando su calidad técnica, consiste en que ellos no pueden ni quieren ni les corresponde hacer estudios epidemiológicos. Les implicaría costo, esfuerzo personal que no tienen y entrenamiento obviamente que no tienen. Pero ellos con lo que contribuyen es con el número de diagnósticos positivos. Ahora, una proporción importante de esos diagnósticos corresponde con personas que después reciben atención en una unidad de salud, y las unidades de salud que atienden a personas sí están obligadas a hacer los registros completos de los casos. Entonces, el número de pruebas positivas no necesariamente es adicional a el número de casos que registran las unidades de salud. De hecho, lo más probable es que sea una minoría de ellas. Y por eso dicen que lo... Sí, dígame. Le comento, entonces, la manera en que incorporamos esta señal de los laboratorios principalmente aporta el porcentaje de positividad. Y también, aquí comento lo siguiente, para muchas personas que no están familiarizadas con el proceso técnico de la vigilancia, que somos todos. Que exactamente, y lo cual me parece enteramente respetable, debe decir, hasta me parece estimulante ver que en esta epidemia, a diferencia de otras, ha habido un involucramiento público muy amplio, lo cual me da gusto, con estos pormenores técnicos que yo creo que en otras épocas no se ponían al acceso del público. Entonces, me parece entendible. Y a veces parece que la idea es que la vigilancia epidemiológica es contar casos o contar eventos o contar pruebas positivas, pero es mucho más que eso. México, al igual que Estados Unidos, que Canadá, que varios países europeos, incorpora varias fuentes de vigilancia epidemiológica, vigilancia basada en casos, vigilancia de hospitalización, vigilancia basada en laboratorio, por mencionar algunas que hemos ido comentando en las conferencias vespertinas. Entonces, no todas aportan la misma información porque tienen características distintas. Entonces, en este caso, los laboratorios privados lo que aportan es un porcentaje de positividad que nos permite monitorear la dinámica de transmisión de la epidemia en sectores sociales que convencionalmente no acuden a los laboratorios privados, sí, y cuyas motivaciones para hacerse la prueba no son necesariamente las que corresponden a la acción gubernamental. Digamos, es común que una persona solo por la inquietud de saber si tiene o no la infección, inquietud que me parece absolutamente legítima, va y se hace la prueba sin que se le haya hecho la evaluación médica, el estudio clínico epidemiológico, etcétera, ¿no? Entonces, por eso incorporamos de esa manera la información. Sí. Ahora señalan, dicen en algunos estados que los laboratorios mandan los datos, pero centralmente no los incorporan. No sé quién diga eso, pero te lo explico lo que ocurre. Lo que mandan es precisamente un concentrado numérico, donde dicen, yo soy laboratorio X, y en esta semana, y lo mandan semanalmente, hice 100 pruebas, y de estas 100 pruebas, 20 salieron positivas. Pero no tenemos una base nominal, una base de nombres de personas, donde podemos trazar a cada uno de los casos, como sí la tenemos para la vigilancia epidemiológica de infección respiratoria aguda grave. Entonces, no se puede incorporar, ni planeábamos incorporarla de esa manera, precisamente por lo que comento, porque lo que nos interesa es otra señal, otro mensaje que proviene de la vigilancia basada en laboratorio. Sí. Doctor López-Gatell, desde la primera conversación se refirió usted al modelo Centinela, que habría que multiplicar por 8.2 el número de contagios. El modelo Centinela implementado en gobiernos cuyos titulares ahora lo cuestionan, ¿sirvió para estimar la dimensión o serviría para estimar la dimensión de un virus desconocido? Gracias por la pregunta, Joaquín. Sí sirve en ciertas condiciones. Aquí una pequeña aclaración. Esta idea del multiplicador 8 o el 15 o el 12 o el 30 o 50 o el número que sea, en realidad ha sido una interpretación sobre lo que explicamos. No funciona así, no es de que encontramos un multiplicador y ese multiplicador es permanente. Dijimos desde el principio, y así es la situación, estos factores de expansión, como se conocen técnicamente, o ponderadores, estos números de multiplicación, no ocurren en el resultado final de la cuenta de casos,
cambian cada semana, varían de acuerdo a la edad de los sujetos y varían también entre las distintas entidades federativas. Entonces, en realidad es una fórmula más compleja, un procedimiento. Lo he explicado unas 2 o 3 veces en las conferencias vespertinas y está descrito en el manual de vigilancia, no solo de México, sino en el de la Organización Panamericana de la Salud, en el que tienen los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos y en diversas publicaciones científicas. Pero, regresando a la pregunta, sí, el modelo Centinela fue útil durante la fase 2 para monitorear la propagación de la enfermedad cuando estaba en la velocidad de ocurrencia de la fase 2. Ahora que entramos a la fase 3, y por eso lo anunciamos con por lo menos 10 días de anticipación al inicio de la fase 3, ya sabíamos que no íbamos a utilizar el modelo Centinela como el elemento principal de información. Y hay varias razones técnicas, le menciono 2. Una es que la cantidad de unidades monitoras, que son 475, no nos permite tener estimaciones para cada entidad. Y en la fase 3 es de vital importancia tener un reconocimiento de la epidemia con un nivel de agregación geográfica pequeño a nivel de ciudad o de entidad federativa. Lo segundo es que la velocidad de aumento en el número de casos, estas epidemias tienen una curva exponencial, una progresión geométrica, no nos permitiría ir al ritmo de cómo funciona la vigilancia Centinela, en donde si bien el número de casos nuevos, sospechosos y confirmados de COVID se reporta diariamente, el número básico del conjunto de infecciones respiratorias en las 26,000 unidades de salud del país se reporta cada 2 semanas, o se reporta semanalmente, pero tenemos el corte de información cada 2 semanas. Y este segundo componente es importante para las estimaciones de la vigilancia Centinela. Entonces, por esa razón, ya sabíamos que no era pertinente seguir utilizando el modelo Centinela. O sea, en este momento no se está utilizando el sistema Centinela. Definitivamente no. Y además, otra cosa que me gustaría también aclarar una vez más, es el 100% de las personas que tienen un COVID más allá del COVID leve, que se maneja espontáneamente en la casa y que no requiere ninguna intervención, es decir, las personas que se hospitalizan, todas las unidades de salud, todas, están obligadas a notificar casos sospechosos y casos confirmados por laboratorio de COVID. Igualmente, las defunciones. Una de los mensajes equívocos más importantes de esta nota del New York Times es pensar que las defunciones solo se pueden identificar cuando se hace el diagnóstico por laboratorio, cosa que es falso. Un número importante de los fallecimientos que ocurren en COVID, dada la velocidad y la gravedad a veces con la que llegan los pacientes, no permite tomar la muestra de laboratorio. Pero eso no quiere decir que se pierde el reconocimiento de cada uno de estos casos fatales, porque existe otro mecanismo que es el dictamen. Esto es convencional en la vigilancia epidemiológica, se usó para cólera, se usó para muchas enfermedades epidémicas, en donde se debe reconocer como sospechosa toda persona que tenga infección respiratoria aguda grave. Ese es un diagnóstico clínico, no necesita laboratorio y en el contexto de esta epidemia debe ser considerada como sospechosa de COVID y en su momento ser dictaminada por consenso médico al revisar el expediente, los antecedentes epidemiológicos, si están disponibles las características radiológicas, la tomografía, la radiografía, etcétera. Entonces, en su momento, esa parte de la estadística, igual que ha ocurrido en otros países, será incorporada y muy probablemente, como lo hemos venido diciendo por varias semanas, vamos a encontrar que hay más muertes de las que están directamente reconocibles por confirmación de laboratorio. Ahora, dice el periódico El País, doctor López-Gatell, que las cifras en México de contagiados las sitúa el periódico El País entre 620,000 y 730,000, cuando anoche la cifra oficial era de 29,616. Claro, qué bueno que me lo menciona, porque justo en ese pequeño detallito es donde está la confusión que algunas personas han tenido, pero sobre todo que ciertos grupos de opinión política quisieran sistemáticamente distorsionar. Leo aquí, porque lo tengo a la mano, el segundo párrafo de la nota del País, y lo leo textual con una frase, dice: el propio gobierno
aceptó desde un inicio que el número de casos confirmados mediante pruebas diagnósticas solo representaba una parte de la epidemia. Y efectivamente, desde el inicio sabemos perfectamente que los confirmados son un conjunto menor de los sospechosos, que son los que se registran como con base en sus características clínicas sin diagnóstico por laboratorio, y a su vez los sospechosos son un conjunto más amplio de todas las personas que por razones de salud pública para el control de esta epidemia les hemos pedido que se queden en casa, y aun cuando tengan síntomas, si no tienen una probabilidad alta de complicarse, no vayan a los hospitales a contagiar a otros. Entonces, por diseño de la intervención de control, sabemos que no van a llegar a las consultas, igual que en Estados Unidos o en Italia o en España o en Francia o en Canadá o en cualquier otro país. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que nosotros explícitamente hemos dicho desde el inicio que, se acordará quizá de esta frase que utilicé, la vuelvo a utilizar, es un error metodológico pensar que solo lo que se ve existe, y al revés, que lo que no se ve no existe. Nosotros sabemos que lo que no se ve existe, y en su momento será estimado con otros mecanismos que en este momento no son relevantes para el manejo de la epidemia, pero que serán relevantes en el periodo post-epidémico para saber si hemos logrado la inmunidad poblacional suficiente. A ver, aquí sobre lo que dice el New York Times, también dice que no se conocen las cifras, no han dado a conocer las cifras reales de contagios ni de muertes, ¿no? Como comento, el caso de las muertes, conforme se vayan haciendo las dictaminaciones médicas basadas en la coherencia clínica, es decir, la historia clínica, el expediente, el estudio epidemiológico, la historia de haber tenido posiblemente exposición a una persona conocida, confirmada con COVID, etcétera, los distintos hospitales y los distintos sistemas estatales, esa es una responsabilidad de los estados, revisar estos documentos, revisar el certificado de función, donde están las causas probables de muerte, y en un conjunto de ellas aparece neumonía. Otros han usado neumonía típica, que no es un código clasificable, es más bien una impresión clínica. Toda esa información corresponde a las comunidades estatales, en su Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica, hacer las dictaminaciones. Y estas son ratificadas o revisadas por el Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Eso es un proceso que llevará su tiempo, es un proceso que no urge tener en el sentido estricto, porque no depende del número de personas fallecidas, todas y cada una de ellas muy lamentable, el manejo de la epidemia. Las decisiones sobre ocupación hospitalaria, sobre distribución de recursos, sobre los ventiladores, sobre las medidas de sana distancia, no está sujeta a conocer el número exacto de fallecimientos. Entonces, en su momento se conocerá. Respecto al número de casos, que son todos estos contagios, yo pienso que se queda corto el país cuando habla de estos 620,000 a 730,000. Posiblemente tenemos más, no es posible decir una cifra, no es que no sepas que no es posible, pero si fueran 2.500.000 o 6 millones de personas contagiadas, no me extrañaría. Si fueran 25 millones de personas infectadas que no tengan enfermedad, es decir, tienen la infección por el virus pero no desarrollan síntomas, es el gran conjunto. Lo que queremos es que ese conjunto sea enorme, que ese conjunto llegue al 70% de la población, porque esas infecciones, en la medida que puedan dejar inmunidad y que la inmunidad sea de larga duración, situación que todavía no está demostrada científicamente, pero todos pensamos que así ocurrirá, eso nos va a permitir que ya no haya contagios. O sea que mientras, ¿me quiere usted decir, doctor López-Gatell, que mientras más infectados, mejor? Es correcto, en la medida que las personas infectadas preferentemente sean adultos jóvenes o niños que tienen un bajo riesgo de complicarse, pero que son el conjunto mayoritario de la población, y este es precisamente el concepto de inmunidad de rebaño, en donde personas que se han infectado y han desarrollado inmunidad hacen una barrera demográfica para proteger a las personas que aún no han sido infectadas. Lo preferente, pero obviamente no se puede hacer por diseño, es un fenómeno natural
de ocurrencia es que las personas infectadas sean las de bajo riesgo para que tengan una infección inaparente, es decir, sin enfermedad, o una enfermedad muy leve, se recuperen y permitan esta inmunidad poblacional. En su momento, ahora, doctor, sí. No, digo, en su momento, hablando de las estimaciones, lo que necesitamos todos los países es hacer una encuesta de lo que llamamos cero prevalencia, es decir, hacer un estudio, una encuesta con un muestreo probabilístico en el que tengamos sangre de personas en distintas regiones del país que podamos analizar para identificar la presencia de anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2, y esa va a ser la medida que nos permita decir si hemos alcanzado o no el nivel de inmunidad poblacional que nos permita la protección de rebaño. Ahora, está comprobado, doctor López-Gatell, está confirmado que alguien que ya se infectó se vuelve inmune, porque yo he leído algunas versiones en contrario, pero el especialista es usted. Gracias por la pregunta, porque también esta se ha prestado a dos clases de confusiones, por lo menos. La primera es sobre si tenemos o no certidumbre, y la respuesta es no. Desafortunadamente, nadie en el mundo, en la comunidad científica mundial, tiene todavía una demostración directa de que la infección por el virus SARS-CoV-2 o el padecer COVID lleve a generar una inmunidad que permita proteger a la persona de volverse a infectar. La experiencia de esta epidemia, que ya es bastante cuantiosa, permite ver que no hay, excepto casos prácticamente anecdóticos, situaciones de reinfección. Y eso da esperanza, y también amparados en la analogía de este coronavirus con coronavirus anteriores y del virus influenza, que es un virus distinto, pero que se ha comportado de esa manera, da esperanza de pensar con fundamento que muy probablemente va a generar inmunidad poblacional. Ahora, quisiera aprovechar para comentar que esta duda científica, que persistente hasta el momento, es precisamente la explicación por la que todavía no se consideran válidos las pruebas serológicas. Y esto lo digo porque ya empezamos a ver que en México aparecen servicios de laboratorios privados que ofrecen pruebas serológicas. Estas se reconocen porque dice prueba contra anticuerpos contra el SARS-CoV-2, IgG. IgG es un tipo de anticuerpos, o IgM, que es otro tipo de anticuerpos. Desafortunadamente, este hoyo en el conocimiento científico no permite validar o considerar cómo interpretar este tipo de pruebas. Todavía. Espero que en algún momento ya se logre. Sí, y a ver, doctor, finalmente la cifra se está acomodando, acercando a la primera que usted me había dicho, de que el pico sería en junio. Ya hoy el presidente dijo que por lo menos este pico, que se convertirá en meseta, yo creo, y llegará hasta el 20 de mayo, y pues no se puede decir con toda exactitud a partir del 5 de mayo y hasta aquí, es decir, es imposible señalar el momento del pico, ¿no, doctor? Es correcto. Como también hemos comentado, estas predicciones matemáticas, no obstante su enorme calidad y su robustez técnica y científica, está basados en ciencias matemáticas, al final del día son predicciones. Esto es análogo a las predicciones del comportamiento de la bolsa de valores o del clima o cualquier otra, de los volcanes o de los terremotos. Hay un grado de incertidumbre ante un fenómeno muy complejo que depende de muchas variables. Hay incertidumbre sobre el momento exacto. Para fines prácticos, con que haya un intervalo razonablemente pequeño de fechas, nos permite tomar decisiones, y por ejemplo hemos dicho, en un momento dijimos el 6 de mayo, otro momento una nueva predicción hecha por el mismo grupo académico que actualiza 2 veces a la semana sus predicciones, dijo el 8 de mayo. Para una analogía accesible a todo el público, es como cuando quien hace el pronóstico de tiempo, si uno lo consulta a las 8 de la mañana, dice probabilidad de 60% de lluvias a las 2 de la tarde. Llegan las 2 de la tarde y uno ve completamente soleado. Uno no debería sentir frustración porque hay incertidumbre en la predicción. Y aparte, la probabilidad de 60%, pues lo que quiere decir es que justo eso, hay 6 de cada 10
escenarios que llevarían a pensar que va a llover. Pero si uno no se encuentra con que no llovió, es porque uno está en el 40% restante. O sea que las proyecciones no son infalibles, ¿no? De los Así es. picos. Exactamente. Las proyecciones lo que interesan es refinar el reconocimiento de una realidad que es compleja, que depende de muchísimos factores, para dar un escenario de cuál es la situación más probable, en términos de la fecha de ocurrencia del pico epidémico, en términos de la cantidad de casos o magnitud del pico epidémico, en términos de la velocidad de aumento en el número de casos o en su momento del descenso. No necesariamente la curva epidémica sube y baja a la misma velocidad. Yo he dicho también en innumerables ocasiones, preparémonos para una epidemia larga, porque podría ser que el descenso de la curva epidémica fuera considerablemente más lento que la manera en que subió. En fin, doctor, pues lo aprecio mucho y seguimos en comunicación, ¿le parece? Por supuesto, con muchísimo gusto, Joaquín. Estamos al pendiente. Y le aprecio la confianza de contestarme, el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y vocero de ese tema.